Bueno, justo nos quedamos acá, en el presupuesto. Acá hay otro esquema complementario con el tema de los presupuestos, que a veces se pide, a veces no, pero que gráficamente también a veces sirve, en realidad sobre todo cuando los fondos son externos, ¿sí? Y que finalmente redondear y mostrar de todos los recursos que se ejecutaron, quién los puso, quién aportó, digamos. Entonces, de repente, recursos humanos, acá se pone que un aporte local de 2.000 pesos, de beneficiarios hay 500, de aportes solicitados 1.500, ¿no? Entonces, lo que se hace básicamente es mostrar cuánto puso cada uno, para que se den cuenta. Igual, a ver, todos estos son esquemas ilustrativos. La información que puede figurar en la fila de arriba va variando, ¿sí? Por ejemplo, en uno puede ser aporte Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ese aporte del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. Sí. Entonces, se entiende, se va modificando. Lo mismo que acá la columna, depende de cómo hayamos armado también el presupuesto anterior, la información que se va a poner en general, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Bueno, y después lo último que puse acá es un gráfico, básicamente, que señala la coherencia interna del proyecto y el sentido, ¿no? Por dónde vamos, de hacia dónde. Por un lado, que vamos a arrancar siempre por esta parte de la programación e identificación, ¿no? Que es la identificación del problema, que es la cuestión diagnóstica, donde están los árboles, y la programación inicial, digamos, básicamente el análisis. Luego sigue la parte del diseño y la evaluación, que básicamente es esto, la planificación, las actividades, los recursos, ¿sí? Y la viabilidad. O sea, hasta acá, esta primera mitad tiene que ver con lo que venimos hablando hasta recién, que es el armado, ¿sí? El armado de la proyección, la ejecución general del proyecto. Y en la siguiente instancia, tiene que ver básicamente con lo que es la evaluación, ¿sí? La evaluación que tiene que ser, por un lado, un monitoreo, que es para ir analizando y mirando cómo va el desarrollo del proyecto, que tiene que ver con esto, ¿no? Realizar informes de seguimiento, planes de ejecución, ¿sí? Cómo se está llevando adelante. La verdad es que toda esta parte, tanto que este planeamiento del monitoreo, como la evaluación posterior, que tiene que ver con la herramienta para analizar el impacto, ¿sí? Y qué tan viable fue el proyecto, son dos aspectos que por lo general se hacen cuando se piden, si no, no se suelen hacer, lamentablemente, porque, bueno, a veces se da de que hay programas que cuando emiten fondos de otros niveles de gobierno, nos suelen pedir de alguna manera comprobantes de cómo se fue desarrollando el proyecto, qué impacto fue teniendo. Entonces nos piden de repente de que mandemos fotos, que mandemos cuestiones estadísticas, que mandemos descripciones de lo que se hizo, resultados. Básicamente quieren ver resultados. Y eso tiene que ver con ejecución, con monitoreo, y con evaluación. Y bueno, a veces pasa esto que les decía, que cuando nos dan un fondo y nos dicen, bueno, le damos el 50% ahora y el 50% al año, bueno, en esa mitad, en el año, en la evaluación, si nos dan el otro 50%, ahí nos van a pedir un informe que tiene que ver con el monitoreo del desarrollo general del proyecto, ¿sí? Y al último nos pueden llegar a pedir también un informe final de impacto. Por lo general, el impacto se realiza mucho tiempo después, porque no podemos ver el impacto de nuestro proyecto a corto plazo. O sea, los cambios no se generan en corto plazo. Entonces, por lo general, la evaluación de impacto como mínimo tiene que haber transcurrido más o menos unos 2 años, por lo menos como para poder evaluar qué impacto real tuvo, ¿no? En la familia, en los trabajadores, donde haya sido que hayamos estado aplicando nuestro proyecto, ¿sí? Pero bueno, toda esta parte del monitoreo y de la evaluación final, lamentablemente no siempre se hace, aunque sí debería hacerse. Bueno, consultas, ¿quieren que repase alguna parte en particular? ¿Algo que les haya mareado un poco? ¿Les quedó súper claro? Después me van a invadir a preguntas. La idea es que... El, ¿Cómo? el tema va a ser cuando nos pongamos a hacerlo.
ahí se nos van a plantear las dudas. Claro, Sí. ese va a ser el tema. Cuando arranquen a hacerlo. A ver en el chat. Sí. ¿Cuánto se entendió? Bueno, sí, son poquitos hoy. La verdad que muy poquitos para lo que es la importancia del tema, pero bueno, justamente por eso definí hacerlo por Zoom. La intención es que ahora, a partir de ahora, de este fin de año, porque esto va a ser parte de su trabajo final, puede consignar, a eso voy. Ahora vamos a iniciar el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Lo pueden hacer grupal hasta 3, no más de 3. No quiero que lo hagan solos tampoco. Lo van a hacer grupal de hasta 3, ¿sí? Un proyecto que yo les sugiero que elijan alguno de los árboles que han hecho. O sea, si en el grupo hay 3, son 3, debería haber 3 árboles. Entonces eligen uno de los árboles que han hecho y empiezan a profundizar ese árbol de manera grupal, ¿sí? Cuando terminan de profundizar el árbol y seleccionar los problemas que van a intervenir, que son los problemas que están en la base, cuando seleccionan esos problemas, a partir de ahí empiezan a desarrollar el proyecto, ¿sí? Para desarrollar el proyecto, van a agarrar el PowerPoint y van a empezar a ver los pasos que yo les señalé, ¿sí? Y van a empezar a pensar en estos esquemas, ¿eh? Básicamente los elementos, pero también las preguntas, ¿sí? Para que empiecen a armar qué, cómo, cuándo y por qué, y hacia dónde va el proyecto, ¿sí? Básicamente es eso. De todas formas, más allá del PowerPoint, yo les voy a pasar una guía concreta, ¿sí? Donde voy a sistematizar esto en un Word, para que ustedes lo vayan armando y lo vayan desarrollando, ¿sí? Esto va a ser parte de su trabajo final, ¿eh? O sea, esto lo van a presentar todos, ya sea que pasen como regulares o que pasen como promocionales, ¿sí? Todos tienen que participar de la elaboración del proyecto, ¿sí? Entonces esto queda como tarea permanente de acá a fin de año. Lo vamos a ir acompañando, me van a ir haciendo algunas entregas para que vayamos viendo dudas. Yo les voy a poner en todo caso entregas de determinados temas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner más o menos una fecha, y para esa fecha tienen que entregarme el árbol, la fundamentación, y mínimamente algunas preguntas para empezar el proyecto. ¿Me explico? Y de ahí vamos avanzando por etapas hasta llegar a fin de año. Yo se los voy a ir supervisando. ¿Está? Como se pueda, porque bueno, no es lo mismo hacerlo en clase que hacerlo virtual, personal. Bueno, entonces, se van eligiendo entre ustedes cómo van a armar los grupos, me avisan cómo van a hacer los grupos, ¿sí? Y yo les voy a pasar tanto el esquema del proyecto y como el calendario de cómo van a ir haciendo las entregas, ¿sí? El tema es libre, porque estamos en gestión pública y ustedes pueden buscar cualquier tema que les interese. No necesariamente el árbol, vuelvo a repetir, esto es grupal. Entonces, o tienen 2 árboles o tienen 3 árboles porque van a ser 2 o 3 en el grupo. Entonces, de los árboles que tienen, eligen uno, ¿sí? Eligen uno y ese que eligen lo van a profundizar, ¿sí? Y de ahí arranca el proyecto. ¿Se entendió? Sí. Profe, Sí. yo estuve revisando lo del árbol y le mandé un PowerPoint. No sé si lo vio. Sí. Sí, ya los consultas, terminamos la clase y lo vemos juntas a esto, ¿sí? Bueno, el resto, ¿alguna otra consulta, duda, comentario? A partir de la semana que viene, ya seguimos con el esquema teórico, ¿sí? De las clases teóricas, de los contenidos teóricos, ¿sí? Bueno, no hay ninguna otra duda, cerramos la clase acá y me comprometo a enviarles ya el esquema general del proyecto, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Les voy profe. a pasar, voy a subir las clases grabadas a YouTube y les comparto el link, ¿sí? Bueno. Bueno, gente, nos estamos hablando. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, profe. Bárbaro. Adiós. Chao.